¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Así que le voy a suplicar que abra su Biblia en Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Vamos a hablar sobre el tema cómo el creyente, cómo el cristiano pelea sus batallas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están a Sesontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos a la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios, gracias por este hermoso momento en el cual, bendito Dios, nos permites poder meditar en tu palabra. Señor, oro para que esta palabra, Señor, que fue, Padre amado, hecha para nosotros, para que meditemos en ella, Señor, y que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, inspire siempre nuestros corazones a buscar tu presencia y a ser hacedores, Señor, de tu palabra. Que estos minutos que estaremos, Señor, escuchando este mensaje, sea tu Espíritu Santo bendiciendo, edificando y exhortando, Señor, cada vida, cada alma, Señor, que escuchará este mensaje a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar, Señor. Que sea de bendición estos minutos, Padre amado, que estaremos compartiendo tu palabra, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, Eh, estamos hablando sobre cómo peleamos nuestras batallas o cómo peleamos la batalla de los cristianos. Primeramente, aquí se nos habla del rey Josafat. ¿Quién era el rey Josafat? Josafat era, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 17, en sus primeros versículos, vemos que Josafat era un rey que buscó a Dios. Josafat fue un rey que quitó aquellos altares de idolatría y que en su juventud incluso hizo lo bueno delante de Dios. O sea que Josafat podemos ver que fue uno de los mejores reyes que estuvo guardando Israel. Era un rey, como le decía, que siempre buscaba hacer las cosas que agradaban a Dios. Entonces, para iniciar en esta reflexión podemos darnos cuenta a quienes Dios les da la victoria, a quienes Dios les respalda en sus batallas. Y es a los que buscan y quieren hacer siempre la voluntad, como Josafat lo estaba haciendo. Josafat
buscaba siempre la manera de agradar a Dios y por eso fue que obtuvo el respaldo de Dios. Porque muchos cristianos quieren la victoria del Señor, pero no lo quieren a Él. Hay muchos cristianos que lo buscan solo por sus milagros y no realmente por lo que Él es. Hay muchas personas que quieren vencer su dificultad, pero no quieren estar delante de la presencia del Señor postrados en adoración. Hay muchos que están pasando por tribulaciones muy difíciles y el Señor les hace un llamado al servicio y no quieren servirle a Dios, solamente quieren su ayuda. Ahora bien, aquí se nos dice que había, hermanos, los hijos de Moab y de Amón eran los que estaban en guerra contra Josafat. ¿Quiénes eran Amón y Moab, perdón? ¿Quiénes eran ellos? Allá en Génesis capítulo 19 vemos que ellos eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, el padre de los israelitas. Es decir, que ellos eran parientes de los judíos. ¿A qué queremos llegar con esto? Que muchas veces para dañarnos, Satanás va a utilizar personas quizás de nuestra familia, personas de nuestra confianza, personas que consideramos como íntimos amigos o quizás aún personas de nuestra familia espiritual, de la iglesia, hermanos en Cristo, del mismo ministerio. Van a ser personas que buscarán la manera que Satanás usa para hacernos daño. Porque Satanás hizo eso contra el pueblo de Israel y tenga la seguridad también que lo hará con nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tenemos que clamar al Señor, tenemos que hacer lo que a Él le agrada para que el respaldo de Dios esté con nosotros. Ahora que sabemos quién era el rey Josafat, que hacía las cosas buenas delante de Dios, y ahora que sabemos quiénes eran Amón y Moab, vamos a reflexionar entonces sobre estas, por así decirlo, lecciones espirituales que encontramos en esta batalla para que la podamos aplicar a nuestra vida. Hermano, y una de las primeras cosas que tenemos que saber es que es normal tener temor. Es muy normal tener temor. Pero ese mismo temor nos tiene que llevarnos a buscar a Dios y no a alejarnos de Él. En el versículo 3 dice la palabra en nuestro texto que Josafat, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. No quiere decir que no habrá temor. Josafat tuvo temor. Cuando escuchó que venía contra él un gran ejército, es normal tener temor. Cuando de repente se nos dice en algún examen que tenemos alguna enfermedad o que no salimos bien en nuestro chequeo, es normal tener temor. Cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, situaciones muy difíciles, es normal tener temor. Habrá momentos tan difíciles en nuestra vida que nos van a llevar a tener un temor muy grande. Y no se preocupe porque eso es normal tener temor. Lo que no podemos hacer o lo que no podemos permitir, mis hermanos, es que el temor nos haga cometer locuras. No podemos permitir que el temor nos domine. Hay una pandemia, hay peligrosidad, había un problema de huracán hace poco en nuestro país que el Señor, pues, para su gloria y honra disipó. Y yo sé que hay mucha gente que todas estas situaciones nos causa temor, nos causa un poquito de miedo, pero no debemos permitir que el miedo nos domine. Tenemos que tomar el ejemplo de Josafat en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la adversidad. Y él sintió temor, sí, pero buscó a Dios con humildad. Y esa misma debe ser nuestra actitud, buscar al Señor en humildad. Él era el rey, pero pidió la ayuda de Dios para el problema. Imagínense, Josafat era un rey, era alguien poderoso terrenalmente hablando. Pero tuvo miedo y tomó la mejor decisión, que fue postrarse, humillarse delante del Señor y consultar a Jehová. Señor, hay temor en mí, pero yo sé que tú tienes la salida. Hay temor en mí, Señor, pero yo sé que tú me puedes decir qué es lo que tengo que hacer. Señor, hay temor en mí, pero en este momento me humillo delante de tu presencia y necesito saber qué es lo que debo de hacer para enfrentar esta gran crisis, esta enfermedad tremenda, este problema de mi familia, qué sé yo. Imagínense qué ejemplo le estaba dando Josafat a su pueblo. Siendo rey, pero insistimos en esto porque a veces pensamos que tenemos algún cargo en nuestros trabajos o pensamos que porque tenemos algún cargo en nuestros ministerios,
Pensamos que quizás no debemos humillarnos delante del Señor porque nos causa vergüenza que las personas nos vean haciendo esto. Y no, Josafat no, fue un ejemplo para su pueblo, viéndolo. Se imagina a un pueblo viendo humillado a su rey, a su gobernador, alguien que tiene la autoridad, pero viendo a esta persona humillada delante del Señor. ¿Qué ven nuestros hijos, hermano, cuando hay problemas en casa? Ven que nos enojamos, ven que hay amargura, ven que hay prepotencia, ven que hay orgullo, o ven a un papá o a una mamá postrada delante del Señor clamando por sabiduría, clamando por dirección en medio de tanta dificultad. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos a cómo poder pelear nuestras batallas? ¿Será que sus hijos le están viendo humillados delante de Dios o lo están viendo enojados, coléricos, amargados, haciendo locuras y queriendo resolver el problema a nuestra manera? ¿Qué ven nuestros hijos? Hermano, si queremos el respaldo de Dios en la batalla, tenemos que venir a buscarlo y a clamarle en su casa. Dice el versículo 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Bueno, dijo Josafat, pueblo, estamos pasando una situación muy difícil. Se nos vienen los amonitas, los moabitas, un pueblo tremendamente fuerte. Y lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos delante del Señor. Y ellos no se quedaron en sus casas, hermano. Fueron a la casa de Jehová, ahí se reunieron, ahí convocaron asamblea, ahí se reunieron todos los de Judá para pedir socorro al Señor. Es aquí la importancia de estar congregados, es aquí la importancia de estar juntos en armonía, es aquí la importancia de clamar al Señor unánimes en nuestras iglesias, en nuestros templos. Gloria al Señor que ahorita, pues acá en nuestro país, el gobierno ya decidió desde hace un par de meses atrás que las iglesias pueden ser aperturadas, siempre bajo algunas condiciones y normas en todos estos tiempos de pandemia. Porque es necesario, porque el pueblo de Dios es necesario que esté congregado, porque es de las maneras también en las que nosotros podemos pelear nuestras batallas. Congregados juntos en armonía, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, dice la palabra. Entonces vino este pueblo de Judá al ver el ejemplo del rey y comenzaron todos ellos a pedir socorro a Jehová. Y dice aquí que venían de todas las ciudades, vinieron para clamar ayuda al Señor. Entonces Jehová se puso en pie en toda la asamblea, en toda la reunión en ese momento que estaban en la casa de Jehová. Bueno, señores, hemos estado pasando momentos difíciles, llegó el momento de clamar al Señor, de rendirnos delante de Él. Josafat vino a la casa de Jehová junto con todo el pueblo. No se quedó en su casa, tuvo temor, se postró delante del Señor, el Señor le dio coraje, le dio valor y vino a reunir al pueblo. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios están en problemas? Están pasando por el fuego, pero no tienen tiempo para congregarse, hermano. No quieren ir a un culto de su iglesia. Quieren sostenerse solamente buscando prédicas en internet o escuchando la radio cristiana. Y está bien que en este momento usted vea estas predicaciones, pero es necesario que usted se reúna en su iglesia local. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos manda a congregarnos con constancia. Tenemos que pertenecer a una iglesia, a un grupo de hermanos que se reúnen. Entonces, el no dejar de hacerlo, el dejar de reunirnos, el dejar de congregarnos, hermanos, y mucho menos cuando estamos peleando una batalla, no nos va a dar unas consecuencias que nosotros queremos salir victoriosos, libres de alguna batalla. ¿Qué más hizo Josafat? Dice el versículo 5. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué hizo Josafat con el pueblo, hermano? Clamar en adoración al Señor, y comenzó a recordarle a su Padre Dios todas las proezas del pasado. Josafat no se quejó por la prueba. Señor, le dijo, y a mí me encanta que le dice, Señor, tú eres el que tiene en su mano todo, tú eres el Dios fuerte, tú eres el Dios poderoso, a ti no hay quien te resista, Señor, nosotros somos tus hijos, y este pueblo que viene a enfrentarnos es mucho más grande que nosotros, Señor, pero no es mucho más grande que ti, tú eres quien resiste o quien le gana sobre todos los reinos, tú tienes ese dominio sobre todos los reinos, Señor, los moabitas y los amonitas no son nada para ti, ahora vienen en contra de tus hijos, por favor, Señor, ayúdanos. Mire qué bonito, Josafat no se presenta como alguien orgulloso diciendo, Señor, yo soy el rey de Judá en este momento, yo soy aquí, yo soy allá, no. Comenzó a adorar al Señor, a clamarle Josafat en adoración con su pueblo, comenzó a recordarle al Señor las maravillas que él había hecho antes con Israel, le recordó las promesas que el mismo Dios le había dado a su pueblo. Entonces Dios espera que en nuestras batallas, en nuestras dificultades, hagamos lo mismo con Él. No solamente que le pidamos, hermanos, sino también que le adoremos, que recordemos sus maravillas, que recordemos su poder, que le demos la gloria y la alabanza, que Dios escuche de nosotros, de nuestra propia boca, la necesidad que tenemos de Él. Alabémosle en la prueba, alabémosle. Digámosle cuánto le amamos, cuánto le adoramos, y no con palabras de derrota, no con palabras de reclamo, como muchas veces nos queremos presentar delante de Dios. Hermano, también tenemos que reconocer que nosotros no podemos ni sabemos enfrentar una batalla. En el versículo 12 en adelante dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú porque en nosotros, oiga bien, qué humildad, no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, Señor, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Hermano, es momento de dejar de tratar de resolver nuestros problemas a nuestra manera. No podemos hacerlo. Necesitamos urgentemente la ayuda de Dios. La palabra dice, separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Entonces, como hijos de Dios, debemos de estar seguros que el socorro viene de Dios. Mi socorro viene de lo alto, de Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Y Josafat en su humildad reconoció que él no podía y que necesitaba del Señor. Por lo tanto, necesitamos un quebrantamiento delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco que en mi fuerza no puedo dejar este vicio, que con mi fuerza, Señor, yo no puedo sacar adelante mi familia, Señor, que con mi fuerza yo no puedo resolver este conflicto en el matrimonio, en el hogar, Señor, con esta enfermedad, quizás puede que tenga todos los recursos para algún medicamento, Señor, pero no hay sanidad y ahora reconozco que a quien necesito es a ti. Y me encanta saber que Dios toma como de Él la batalla de sus hijos. Y en el versículo 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, a todo el pueblo, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué hermoso saber, hermanos, que las batallas Dios las hace como suyas. Las batallas son nuestras, pero Dios las pelea por nosotros. Y así es como el creyente pelea las batallas. Dios las toma como de él.
Moab y Amón se iban a enfrentar ante el pueblo de Judá, pero no sabían que realmente con quien se estaban enfrentando era contra Dios, porque Dios pelea la batalla de su pueblo, Dios toma como propia la batalla de sus hijos. Qué palabras más maravillosas estas que les mandó a decir el propio Señor. No, no temáis, no tengan miedo, es que no es vuestra la batalla, no es de ustedes la guerra, es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. Hermano, con qué humildad y confianza nosotros podemos venir a implorar la ayuda de Dios y posteriormente Él como todo Padre amoroso toma nuestras batallas como propias, como de Él. Entonces el Señor nos dice en este momento, aquellos que no sabemos qué hacer con nuestros problemas, aquellos que llegan a unas dificultades y no sabemos qué hacer, que estemos quietos y que veamos la salvación de Jehová. No nos movamos, no hagamos locuras, no volvamos atrás, esperemos en el Señor y Él hará, hermano. Sabe que lo único que el pueblo tuvo que hacer en el versículo 21 y 22 nos dice, fue adorar a Dios. Se imagina desde un principio que Josafat con su pueblo pensando quizás en estrategias de guerra, ¿no? Y en a ver qué armamento vamos a ocupar y no. Lo que Dios hizo que hicieran era alabar a Dios, adorar a Dios y exaltar a Dios en medio de la batalla. Y de esa manera Dios les dio la victoria. Así peleamos la batalla los cristianos, como doblando nuestras rodillas. Así peleamos las batallas los cristianos, como congregándonos. Así peleamos nuestras batallas reconociendo que nosotros no podemos hacer y no sabemos qué hacer ante la dificultad. Reconociendo que solo Dios es el único que nos puede ayudar. Por lo tanto, mis amados hermanos, les invito a que peleemos nuestras batallas con fe, con confianza en el Señor, sabiendo que Él las hace suyas y pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. A Dios sea la gloria y la honra. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso momento que nos has permitido meditar en tu palabra, bendito Dios. Gracias por hacernos, Señor, entender y reconocer cómo el creyente debe pelear las batallas. Que estos principios bíblicos los podamos, Señor, poner en práctica en nuestra vida. Que podamos humillarnos delante de ti, que podamos postrarnos, que podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para los que nos rodean, de cómo peleamos nuestras batallas, si es de rodillas ante ti, Señor. Que podamos, Padre, reconocer en medio de la dificultad, amado Dios, que nosotros no podemos hacerlo, ni sabemos cómo hacerlo. Y es por eso, Señor, que venimos delante de ti, para que nos ayudes a poder pelear nuestras batallas. Sabemos, Señor, en quién confiamos, sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que tú también, Señor, nos darás la victoria a todos aquellos que están delante de tu presencia, a todos aquellos que mantienen la comunión contigo. El respaldo es seguro y la victoria es garantizada, Señor. Gracias por habernos enseñado tanto, Señor, en estos minutos de cómo pelear nuestras batallas. Y de esa manera, Señor, salir victoriosos de cualquier problema que podamos estar enfrentando. Bendice cada una de las familias, Señor, que están unidas en este servicio, Señor, en esta predicación, que seas tú obrando en sus corazones, fortaleciendo sus vidas desde ahora, Señor, y para siempre. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por estar siempre pendientes de las predicaciones de este hermoso ministerio Jehová al mundo. Esperando que el Señor les bendiga a todos y que tengan un feliz día. Querido amigo, si al oír este mensaje el Señor te ha tocado el corazón y quieres aceptarlo como tu Salvador, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Bienvenido, hermano, a la familia de Dios. Por favor, ponte en contacto con nosotros y escríbenos
para poder estar pendiente de ti y tu familia, y poder referirte a una iglesia donde tú puedes estar muy bien caminando en la senda de Dios. En la pantalla aparecen las redes sociales donde tú puedes contactarnos. No tardes, te esperamos. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga.